on this computer. Ahí está. Bueno, ahora bajaste de vuelta. Entonces, una vez que uno tiene desarrollado la serie de Laurent en la región correcta, uno puede ahí sí asociar el comportamiento, las características de la parte principal a las características de la singularidad. Entonces ahí sí es donde viene. Espera, ahí va. Ahí sí es donde viene. Sí, la parte principal. ¿Sí? No, así la parte principal no, control Z. Tenemos singularidad evitable. La singularidad evitable eran aquellas que a los rusos no les gustaba. Esperen, voy a poner estos. Que a los rusos no les gustaba. ¿Sí? Porque decían que no eran unas singularidades, eran, no, nada. Ellos, los rusos, digo yo, al menos Markushevich, y él no me acuerdo cuál otro que también lo dice. Dice que una función en un entorno de una singularidad diverge el módulo. Bueno, en el caso de una singularidad evitable no diverge un cacho. Entonces, singularidad evitable, sí y solo sí, ¿sí? Recuerden que esto era el límite para z tendiendo a z0 de f de z igual a alguna constante w0, qué sé yo. Sí y solo si b sub n es igual a 0 para todo n. ¿Sí? Para todo n para todo n mayor o igual que 1. O sea, no tiene parte principal. Que de hecho es la única forma que esta serie, esta de acá arriba, esta de acá arriba, tenga un límite finito cuando z tiende a z0. Porque si hay alguno, pero esto me quedó en cualquier lugar. Si hay alguno de estos términos distintos de 0, si hay algún b sub n distinto de 0, ese límite es infinito, porque diverge. No es tan loco. Si uno tiene un polo, esto significa, recuerdan que dos cosas, que el límite para f de z, no, para z tendiendo a z0 de f de z es infinito. ¿Sí? Recuerden que límite infinito significa que 1 sobre f tiende a 0. Y que existe un k, ¿sí? Un k que es natural, tal que el límite para z tendiendo a z0 de z menos z0 a la k por f de z es igual a una constante. Esto es una constante k. Ojo, ¿sí? Ustedes saben cuál es esta constante. Esta es b sub k. ¿Sí? Es la última potencia negativa, o sea, la potencia en módulo más grande de la parte principal. Esto no tiene que ser ni cero ni infinito. ¿Sí? De hecho, hay uno solo que me da un número complejo que no es ni cero ni infinito. Este k se lo llama orden de polo. ¿Sí? K es el orden del polo. El polo. Y esto sucede si y solo si, me quedé sin página, sí y solo si, sí y solo si, la serie de Fourier, el último es k por b sub k, no, es b sub k. Es b sub k. K es un número que tiré cualquiera. Ah, no, esperen, qué boludo que eso. Perdón, sí, tenés razón. Elegí justo el peor de los ejemplos. Porque este K pretendía ser una constante cualquiera, no justo el orden del polo. Vamos a ponerle... sí, perdón. Era este número K. No es ese número K. Es un número phi sub 0, qué sé yo, cualquiera. ¿Sí? Perdón, justo elegí K. Mala elección. Es que uno se va mal acostumbrando a usar siempre las mismas letras. De todo el abecedario, uno debe usar, de las letras nuestras, debe usar 10. Y de los números romanos, de las letras griegas, también se deben usar 6, 7. Con lo cual se empiezan a repetir tontamente. Sí, perdón, no
No es que acá es el orden del polo. Es porque ¿qué? Si sucede esto es porque la serie de Laurent, es importante, la serie de Laurent de esta función tiene esta forma, z menos z0 a la k, multiplicada por b sub k más b sub k menos 1 sobre z menos z0 a la k menos 1 más pim 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 más b sub 1 sobre z menos z0 a la k más la pobre olvidada z menos z0 a la n, la pobre parte olvidada de la serie de Laurent, de la serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, primer cosa, primero tiene un número finito de términos, ¿sí? Porque este K es un número finito, tiene un número finito de términos y al parte el orden máximo, ¿sí? K es el máximo, ¿sí? Es el máximo orden de la parte principal. ¿Sí? K es el máximo y es lo que se llama el orden del polo. Lo último que nos queda es que si tengo entonces el tercer caso, no sé si le voy poniendo nombres. No. El último caso. ¿Cómo está la bonita? Acá está la bonita. Si el último caso es cuando tenemos que el límite para z tendiendo a z0 de f de z, ¿sí? No existe. Esto es una singularidad esencial, ¿sí? Y esto es un sí solo sí. Existen infinitos, b sub n distintos de 0. Sí, existen infinitos numerables, ¿no? Infinitos términos en la parte principal. ¿Sí? Bueno, y entonces esto va a ser pim, 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 b sub n sobre z menos z0 a la n. Acá hay estos puntitos que vienen de menos infinito. Más pim, 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 b sub 1 sobre z menos z0 a la 1. Más la parte de Taylor. A sub n z menos z0 a la n. ¿Sí? Entonces tenemos los tres casos. La singularidad esencial, que tiene infinitos términos, el polo, que tiene una cantidad finita y tiene el máximo, SB sub k es el orden del polo, y después está la aburridísima singularidad evitable, que lo que tiene es que no tiene ninguna parte principal. Uno cuando quiere calcular el residuo y tiene la serie de Laurent, ¿sí? En el caso de la singularidad evitable, da 0 porque el residuo saben que es B sub 1. En el caso del polo saben que es este B sub 1 que está acá, que si uno tiene la serie de Laurent va y pone el dedito y dice este es B sub 1, este es el residuo. También hay una forma alternativa, recuerden el Z menos Z0, ese qué sé yo. B sub 1 era el límite para Z tendiendo a Z0 de Z menos Z0 a la orden del polo K por f de z sobre k menos 1 factorial, todo derivado de n menos 1, n no, k menos 1 veces, y ya está. Esta es la formulita, ¿sí? Que era derivar la expresión de arriba multiplicada por z menos z0 a la k. Fantástico. Entonces tengo dos formas de calcular el residuo en los polos. Mirar B sub 1, si uno tiene la serie de Laurent, y calcularlo con esto, con esta formulita acá abajo, que no es más que operar un poco con la de arriba, que no hace necesario que escriba la serie de Laurent entera. En el caso de la singularidad esencial, estoy en el horno porque como tiene infinitos términos en la parte principal, la única forma de calcular el residuo de una singularidad esencial es desarrollando la serie de Laurent y mirar cuál es el B sub 1.
¿Sí? Fíjense, ahí toma importancia la serie de Laurent, porque es la única forma que tengo que calcular residuos de una función que tiene una singularidad esencial. ¿Sí? Eso es el resumen de las últimas clases. ¿Sí? El análisis de las funciones estuvieron haciendo algo con las funciones, y dónde son las singularidades, qué tipo de singularidades son, etcétera, etcétera. Y lo único que queda de esto es que la integral en una curva es la suma de los residuos y 1 sobre 2pi sobre la integral, que no es un resultado, digamos, que parece súper genial, pero que simplifica muchas cosas. El próximo tema va a ser usar esto para calcular integrales impropias. Las integrales impropias hay veces que se pueden hacer por sustitución, partes o lo que fuera, y hay muchas que no se pueden hacer de esa manera y se pueden hacer usando parte del formalismo complejo. Tampoco es que se pueden calcular todas con el formalismo complejo, pero bueno, eso lo veremos en la clase que viene. O si nos aburrimos hoy, empezamos algo hoy porque... No, por ahí no, si no se van a confundir. Bueno, niños, sí, esto fue lo último. Preguntas, dudas. Te pongo esto para escuchar. Questions, como decimos en las charlas. Question? Have a question? Uy, se fue. Acá está. Mario, ¿te puedo hacer una Dime. pregunta de residuos en el infinito? Eh, Residuo en el infinito. Ah, no lo vimos residuo en el infinito, o sí. Pero en la práctica sí. El residuo en el infinito sí, ¿qué es lo que querés saber? Porque el residuo en el infinito es molesto. Yo creo que se les di la fórmula, pero no me acuerdo. es que no lo entiendo por eso. Mira, mira. El residuo en el infinito, no nos vamos a poner ahora por qué tiene esa forma, pero es una forma que es razonable. ¿Sí? Si querés, imprimítelo en un papelito y lo pones ahí en el monitor, donde nosotros no lo veamos. Y la fórmula va a decir, el residuo de f en el infinito es igual a menos el residuo de otra función que no es f, que es 1 sobre... Uy, dejo de escribir mi lápiz. 1 sobre z cuadrado por f de 1 sobre z en z igual a 0. ¿No? Esta es la fórmula del cálculo del residuo en el infinito. ¿Recuerdan? Es razonable esta fórmula, salvo el menos, que también es razonable, por lo siguiente. ¿Recuerdan? Esta parte se entiende fácil. ¿Pero qué? ¿Recuerdan que cuando hablábamos, de hecho fue la segunda clase, cuando dijimos este teorema, por ejemplo, límite para z tendiendo a infinito de f de z es igual a, no sé, W0, si solo si el límite para z tendiendo a 0 de f de 1 sobre z es igual a W0. ¿Se acuerdan? Segunda clase. ¿Qué dice esto? Dice que si uno analiza lo que le pasa en particular al límite a la función cuando z tiende a infinito, es lo mismo que lo que le pasa a la función evaluada en 1 sobre z cuando z tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque z tiende a infinito si y solo si 1 sobre z tiende a 0. Esto es una forma del teorema de la primera, ¿sí? La límite de f igual a algo si solo si infinito. El límite cuando z tiende a z0 de f es infinito, si solo si el límite de 1 sobre f es 0. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Nada más que con z. Entonces, si yo lo que hago es que z tiende a infinito acá, este z que tiene infinito acá, lo reemplazo por 1 sobre z, ¿sí? Es el mismo límite, o sea, la función tiene el mismo límite.
Es más, es más, uno puede hacer más cosas que el límite. Puede calcular la derivada, puede calcular, no sé, alguna integral, puede ser alguna operación con la función en un entorno del infinito, y para ver qué le pasa, porque algunas veces el infinito es medio difícil de trabajar, lo que hace es poner 1 sobre z y estudia en un entorno de cero. ¿Sí? Entonces cambiar z que va a infinito por 1 sobre z que va a cero, eso se entiende. ¿Sí? ¿Esta parte se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿por qué el 1 sobre z cuadrado? ¿Por qué el 1 sobre z cuadrado? No me voy a meter en muchos desastres, no, muchos detalles. Pero fíjate que si uno escribe el desarrollo de una serie de Laurent en un entorno del infinito, lo que vos tenés es una cosa como, y depende cómo lo escribas, pero ponele, tenés b sub n sobre z, vamos a ponerle z sin por total tiende infinito, a la n más más b sub 1 sobre z más a sub 0 más a sub 1. Oye, por z más, ¿sí?, a sub n, z a la n. Este es un desarrollo que sirve, que converge, ¿sí?, que converge en, eh, en un entorno al infinito, módulo de z mayor que algo. Es más, si uno se quiere hacer, se quiere asegurar de que esto no va a converger de algún lado hacia adentro, porque es una serie de Taylor, la saca, no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Si uno cambia z por 1 sobre z, que lo que uno hace es esto que está acá, lo que me queda es b sub n por z a la n más b sub 1 por z más a sub 0, y no me queda nada más. Y fíjense que b sub 1, me quedó multiplicado por z. Y yo, para tener que la integral de distinta de cero, esa que me define el residuo, necesito b sobre z. Y b sobre z, mejor dicho, b1 sobre z, de acá la obtengo dividiendo por z cuadrado. Entonces, al dividir por z cuadrado, lo que obtengo es otra vez b1, que es el residuo. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Esto es una demostración así con los dedos. Este menos aparece porque cuando uno tiene una singularidad, ¿sí?, una singularidad acá, y hace la integral, ¿sí?, para ver cuál es el residuo, uno la recorre en sentido positivo. Pero si uno lo que está haciendo es analizar la integral de una singularidad que está afuera, ¿sí?, afuera, en realidad debería recorrerlo al revés, porque uno siempre tiene a la izquierda la región donde está estudiando el comportamiento. Entonces, para tener la región a la izquierda, y si la región que quiero estudiar está del lado de afuera, uno la tiene que recorrer al revés. Y recuerden que recorrer en sentido positivo o en sentido negativo, mejor dicho, en sentido antihorario o en sentido horario, lo que me hace es cambiar un signo. Más o menos esa es la demostración con los dedos de por qué esa fórmula. Yo sugiero, f de 1 sobre z en z igual a 0 es claro, tiene que ser eso. 1 sobre z cuadrado te lo tenés que acordar, y el menos, bueno, el menos porque es el infinito. ¿Sí? Porque todo esto, lo que me da es como digamos, la frutilla del postre del teorema de los residuos, es que nosotros vimos que la integral en una cierta curva de f, ¿sí?, 1 sobre 2pi, diferencial de z, era la suma de los residuos, ¿no? Era la suma de los residuos. Esto si todos los residuos están acá. Y esta es la curva c. Ahora, si uno quiere incorporar el residuo del infinito, lo que se cumple, esa demostración en general no la vemos, lo que se cumple es que la suma de todos los residuos de f en z sub i
no, la i es una unidad imaginaria, z sub n, ¿sí? Con n entre 1 y qué sé yo, la cantidad de residuos que tenga, más el residuo de f en el infinito, todo esto da 0. Y el residuo en el infinito, ¿sí? Entonces toma preponderancia si lo que tengo que calcular es todo esto. Si acá hay una cuenta muy complicada y esta cuenta es más fácil, calculo de la del infinito, entonces la suma de todas las demás es menos lo que me dio. Esto siempre y cuando esta cantidad de residuos sea finita, porque si no ahí empieza a tener problemas. ¿Sí? Más o menos, esto no lo habíamos visto, este resultado no lo vimos porque en general no le damos mucha bola a esto, salvo para el final. En el final sí, algunas veces aparece. Pero es una propiedad de los residuos. Este es como si fuera el teorema de los residuos, que la suma de todos los residuos es 0. Una cosa, hablando de residuo del infinito, una cosa. ¿Por qué en general no le damos mucha bola al residuo del infinito? Por la siguiente razón. Yo sé la catalogación que hicimos antes. La catalogación, esta. Una singularidad evitable tiene límite finito. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no puedo evaluar directamente en ese Z0 porque alguna cosa pasa. Por ejemplo, seno de Z sobre Z. No puedo poner Z igual a 0. Algo pasa, no puedo reemplazar. Vamos a dejarlo así. La siguiente es un polo, diverge. La singularidad esencial no tiene límite. El problema del residuo al infinito, el problema del residuo en el infinito o del punto del infinito es que supongamos que el límite para z tendiendo a infinito de f de z sea 0. Entonces uno diría, es un 0. ¿Sí? Es un 0. Claro que es un 0 porque vale 0. Pero el infinito siempre es candidato a ser singularidad. De hecho, el infinito, si quieren, anótenlo, pongan al lado del otro papelito, el infinito siempre es singularidad. ¿Por qué? Porque no puedo poner igual a infinito, no puedo hacer la cuenta con igual a infinito de la misma manera que no puedo poner z igual a 0 si hago esto, porque no puedo dividir por 0. Entonces tengo que analizar el límite, tengo que hacer alguna cosa. No puedo poner infinito, entonces siempre es candidato a ser singularidad. Entonces, esto es 0. Si no fuera infinito, si fuera otro punto, yo diría, eso es un 0, no es una singularidad. Pero como es el infinito, tengo que analizar un poco más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dicen, a ver, tengo que la función tiende a 0 en el infinito. ¿Cuánto vale su residuo? Si fuera un punto que no es el infinito, yo diría 0, porque es holomorfa. Pero como es infinito, hay que ver. Entonces hay que preguntar, ¿de qué forma tiende a 0 en el infinito? Esta, f de z, 1 sobre z, es una función cuyo límite para cuando z tiende a infinito, que es 0. Es un 0 de orden 1. ¿Cómo me doy cuenta que es un 0 de orden 1? Analizo la función. ¿Sí? Esto yo digo 0, 0 no. Bueno, 0 de orden 1. ¿Cómo me doy cuenta? Analizo f de 1 sobre z. Analizo f de 1 sobre z en z igual a 0. Igual a 0. ¿Qué es lo que pasa? 1 sobre z en z igual a 0. 1 sobre 1 sobre z en z igual a 0. Me queda f de 1 sobre z igual a z. Es un 0. Z es un 0 de orden 1. ¿Sí? Efectivamente, 0 de orden 1. Pero guarda, que el infinito siempre es candidato para hacer singularidad. No, si me preguntan cuál es el residuo, no hay que apurarse a decir vale 0, porque es un 0 de una función. Tengo que mirar la formulita del residuo. ¿Cuánto vale el residuo? De f, o sea, de 1 sobre z, en infinito.
era menos residuo de una función que era 1 sobre z cuadrado, 1 sobre z cuadrado por la función de 1 sobre z, en z igual a 0. Todo esto es escribido, iba a decir. Escrito es menos residuo de 1 sobre z cuadrado por la función en 1 sobre z es z, por z en z igual a 0. Y fíjense que esto queda menos residuo de 1 sobre z en z igual a 0. ¿Ven que es distinta de 0? Esto es menos 1. ¿Se entendió? El infinito siempre es candidato a ser una singularidad. ¿Sí? Entonces tengo que analizar cada caso. ¿Sí? No hay que apurarse a decir vale 0 porque el límite es 0, porque en este caso el residuo no es 0, es distinto de 0. En otro caso, en vez de 1 sobre z, ¿dónde está 1 sobre z? En vez de 1 sobre z, otra función, por ejemplo, f de z igual a 1 sobre z cuadrado. Esta efectivamente también, cuando z tiende a infinito, tiende a 0. Y entonces no hay que apurarse para decir el residuo vale 0 porque es un 0. Analicemos. Y calculo. Si quieren, en vez de tanta perorata como hicimos antes, calculo directamente. Residuo de 1 sobre z cuadrado en infinito es igual a menos el residuo de 1 sobre z cuadrado por la f de 1 sobre z en z igual a 0. Uy, en z igual a 0. ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguen todo esto que estoy haciendo? Estoy haciendo siempre lo mismo. Esto es menos el residuo de... Les recuerdo que 1 sobre z cuadrado no es este. Este 1 sobre z cuadrado es este que está acá, ¿sí? El que va para calcular el residuo. Entonces me queda 1 sobre z cuadrado, me quedo en rojo, por f de 1 sobre z, que es 1 sobre z cuadrado, 1 sobre eso, z cuadrado, en z igual a 0. Uy, en z igual a 0. Esta vez sí, da 0. ¿Se vio la diferencia? Si uno tiene un 0 de orden 1, como pasaba acá, en el infinito, el residuo es distinto de 0. Si uno tiene un residuo de orden 2, un 0 de orden 2, el residuo vale 0. ¿Qué pasa si tengo una singularidad evitable? Una singularidad evitable en el infinito es cuando tiende a una constante, ¿no? Miren, le estoy dando todos los casos del infinito, que supongo que ya lo hicieron en la práctica, pero nunca está de más repetirlo. Límite, nos vamos a agarrar una función que sea esta, f de z, igual a, no sé, cualquier cosa, 2z más 3i sobre 5z menos i, qué sé yo. Esto, cuando z tiende a infinito, tiende a 2/5. Eso ya lo saben. Entonces uno podría decir, como el infinito siempre es un candidato a singularidad, entonces yo diría es una singularidad evitable. ¿Sí? Está muy bien, es una singularidad evitable. Singularidad evitable. Me olvidé de la I. Evitable. ¿Y su residuo cuánto vale? Otra vez, no se apuren a decir 0 porque es una singularidad evitable. Hagamos la cuenta. Reflexionemos don inodoro. Residuo de f en infinito. ¿Sí? Vamos a ponerlo entero. Residuo de... Che, anda bastante bien la computadorita, ¿eh? Tiene como 8 años y se la banca. 2z. Pensé que se me iba a colgar en el medio de la clase. Sobre 5z menos i en infinito. ¿No? Esto es igual a menos el residuo de... Acá vamos a tener que elaborar un poco más. 1 sobre z cuadrado por f de 1 sobre z en z igual a 0. ¿Sí? Entonces, copiator. ¿Dónde están las utilidades? Acá.
Copia editor. Control C. ¿Copió algo? Parece que no copió nada. Control B. Bueno, cualquier cosa. La elogié y la quemé. Y como el otro que me dijo, tenés que cambiar. Control C. Ponerle un disco sólido, me cago en la computadora. Acá está. Es un chiste. Queda esto. Vamos a ponerlo en negro porque no me gusta en rojo. ¿Alguien está diciendo algo? ¿Están todos despiertos o estoy hablando solo o están así como atentos? Por eso no dicen nada. Estamos acá. No, Estamos acá. No, me paré porque la pregunta tenía 4 palabras. El residuo del infinito. Y yo hace media hora que estoy hablando. Bueno, veamos. ¿Esto qué me da? Menos residuo de... Ya me olvidé la función. 2z más 3i, 5z menos i. 1 sobre z cuadrado por 2 sobre z más 3i, más 3i era, sobre 5 sobre z menos i, en z igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, operator menos residuo de... A ver, esto queda 1 sobre z cuadrado y me queda, saco factor común 1 sobre z, así que me queda 1 sobre z arriba, 2 más 3i por z, sobre 1 sobre z, 5 menos i por z, en z igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto se me va con esto, esto se me va con esto. ¿Y qué me quedó? Fíjense, bueno, hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta. Es el residuo de 1 sobre z cuadrado por 2 más 3i por z sobre 5 menos iz en z igual a 0. ¿Sí? Hay que desarrollar eso y encontrar cuánto da. Eso probablemente sea 0 por la forma de la función. Pero fíjense que no es evidente que el residuo de una función que tenga un 0 en el infinito sea 0, ni que una singularidad habitable en el infinito tenga residuo 0. ¿Se ve? Porque acá vimos esto era un 0 doble. Este sí tenía 0 el residuo. Esto fue esta era la función que tenía un 0 simple, tenía residuo distinto de 0. Y bueno, nada más, esos fueron los ejemplos que vimos. ¿Está? ¿Quedó un poco más claro el asunto del residuo del infinito? sí, sí, me quedó más claro, gracias. Cool. Porque, ¿cómo se llama? Es medio tramposo en ese sentido, porque tramposo no porque las cuentas sean difíciles, sino porque fíjense que las cuentas son una pavada. Depende de la función. El problema está en que uno, cuando empieza a estudiar singularidades, se empieza a incorporar la idea de que si es un 0, entonces tiene residuo 0. Si es una singularidad habitable, tiene residuo 0. Sí, pero todo eso vale para puntos que no sean el infinito. Si es el infinito, ahí hay que ver caso por caso. Por eso digo, como moraleja, el infinito siempre es un candidato a ser singularidad, porque si quieren, no se puede reemplazar en la función, hay que analizar el límite. Y al analizar analizando el límite, uno se da cuenta si es o no es tan singularidad o no tan singularidad como uno pensaba. Es así.
Hay un lema que a mí nunca me pareció útil, pero igual se da, que se llama reducción a un solo residuo o algo así, que yo se los dije así medio por encima, acá se los dije. Si acá tengo muchísimos residuos, digamos 74.238, sabemos que todos estos 74.278, ¿no? 4.278, creo que dije dos veces el mismo número, más este residuo en el infinito da 0. Entonces, en vez de calcular esta cantidad enorme de residuos, se calcula esta y entonces se sabe que como la suma da 0, se despeja la otra. Lo que en general nos sirve es que si esto tiene un montón de residuos, en general el cálculo es tan complicado como calcular todos los demás. Hay algunos casos en que es más fácil. Pero bueno, esto se llama reducción a un único residuo o algo así. Es algo que en la práctica hay un par de ejercicios que sugiere hacerlo por este método. A mí me parece que no suma mucho conceptualmente, por eso en general me lo olvido, no es que a propósito no lo doy. Bueno, no se me ocurre más del análisis, no, del residuo del infinito. A ver, otra cuestión. Una pregunta de 4 palabras, así hablo media hora. ¿Cómo tendría? Esto es interesante. Esto se me ocurrió cuando estaba preparando las clases. Si tienen, ahora está medio como despejándose, pero cuando vuelva a llover, piensen esto. ¿Sí? Piensen esto. Si tienen un polo de orden K, ¿sí? Tienen un polo de orden K y quieren entender, no, quieren encontrar todos los B sub n, ¿qué cuenta tiene que hacer para cada B sub n? Esta piola, porque uno puede reconstruir toda la parte principal de la serie de Fourier, de la serie de Laurent, haciendo una cuenta muy parecida a la del cálculo del residuo, sin desarrollar la serie de Laurent. Esto piénsenlo, si tienen, es útil porque algunas veces a mí me gusta, a mí, a Nelly, Martín, ya venimos, Miguel, sí, venimos todos de la misma escuela, nos gusta tomar, por ejemplo, ejercicios que le pedimos, calcule la parte principal de la serie de Laurent. Pero claro, no somos hijos de puta. Eso lo tengo que borrar. No somos malos. Lo que hacemos es pedir una función que tiene 2, 3 términos en la serie, en la parte principal. 3 que tomamos una sola vez y los matamos. Así que no pasamos de 2. Calcular los pocos términos que tiene la serie, la parte principal. Entonces, es mucho más fácil hacer esta cuenta que les propongo que encuentren ustedes, que ponerse a desarrollar toda la serie de Laurent, porque tienen que hacer 2 cuentas con él. Porque es un polo doble, por ejemplo. Un polo doble tiene 2 términos. Y quizá no tenga B sub 1 si la función es par. Porque si la función es par, son solo las potencias pares. Entonces está el 1 sobre z cuadrado. ¿Estoy online? ¿Estoy? Sí, estoy. Sí. Porque me quedé quieto acá en la pantalla. Quizás si es una función par, tiene solo el 1 sobre z cuadrado. Entonces, encontrar toda la parte principal no es que somos unos guachos, es que son pocas cuentas. Así que esto está piola. No me acuerdo cuál es la respuesta, pero pensándolo de la misma manera que hace uno esta cuenta, todo está ahí. Parecido a esta cuenta, se pueden encontrar todos los términos. Piensen, long end. Bueno, ahora agrego otra página y espero otra pregunta. Mientras voy a buscar agua, que no sé qué le hice al vaso con el agua. Lo había dejado al lado de la pileta. No me lo había traído. Bueno, a ver, ¿otra duda?
Dudas, dudas. Sí, a mí todavía no me queda muy claro cómo usar la información que se pide cuando se tiene un residuo. Por ejemplo, supongamos que tenemos me piden por alguna razón calcular el residuo en un punto, ¿no? Y, disculpe. Sí, te escucho, sí. Escucho, escucho. No, había mucho problema. Perdón. No tengo todavía muy claro cómo calcular el residuo. Esa sería como la pregunta, o sea, la cuestión. Bueno, primero, para calcular un residuo, tenés que saber qué tipo de singularidad es. Si uno tiene, si tenés, eso es lo que había empezado hoy. Por ejemplo, si tenés una singularidad que es evitable, salvo que sea el infinito, el residuo es cero. Si tenés un polo, te das cuenta porque el límite es infinito. Tenés que encontrar lo siguiente, el orden del polo. Y una vez que tenés el orden del polo, tenés o que hacer esta cuenta, ¿sí? Que es para ir a buscar el B sub 1 esencialmente, o escribir la serie de Laurent. Si a vos te dicen, calcula el residuo de tal función, te están diciendo, usa cualquiera de los dos métodos, escribir la serie de Laurent en la región correcta, o sea que no está escrita acá, pero lo debo haber escrito antes, z menos z0 menor que algún r y mayor que 0, y una vez que tenés esto, vas y te fijas cuál es el B sub 1. Eso sí es un polo. Y si es una singularidad esencial, cagaste, porque la única forma es mirar el B sub 1. En general, las singularidades esenciales son funciones evaluadas en 1 sobre z. ¿Qué pasa? Deme un segundo que... Vení, saluda. Espera que voy a dejar de grabar. Espera, ¿dónde carajo? Ahí, pause. Ay, pobre computadora. Pause, orden. Sí, quedó más claro. Sí, perdón, ¿sí? ¿Quedó más claro la...? Sí, perfecto. Gracias. Otra cuestión, vamos, cuestión. Mario, estuve pensando lo que dijiste Muy de bien, cómo sacar los coeficientes de la parte sí. principal. Podés multiplicar, bueno, si tenés un polo de orden 2, podés multiplicar, no sé, tenés un polo de orden 2 en el z igual a 3. Multiplicás tipo z menos 3 por la función y sacás el residuo de eso. Entonces te va a dar como el coeficiente principal A ver, si vos tenés de un la f de z que función. tiene un polo de orden 3, dijiste. Claro, un polo de, sí, un polo de orden 3 en un z cualquiera. Sí, entonces ponerle z menos 3 al cubo. No, vamos a ponerle sí, z menos 3 al cubo. Esto tiende, cuando z tiende a 3, a, no sé, un número, W0. ¿Sí? O sea, es un polo de orden 3. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que la función f de z es igual a b sub 3. De hecho, b sub 3 es W0, ¿no? Claro, y ahí sacás todos los coeficientes en vez W0, de... z menos 3 al cubo, más b sub 2 sobre z menos 3 al cuadrado, más b sub 1, z menos 3, más la pobre Taylor. Y sí, claro, esa es la idea. Si vos haces límite de z menos 3 por f de z, lo que obtenés es b sub 3, ¿no? Porque es en el límite de arriba. Si vos haces límite para z, no, perdón, no es b sub Sería 3. b sub 1 Acá lo que tenés. z menos 3 al cubo, ¿no? Ah, Si haces, espera que yo enchastré todo.
Necesito la gomita. ¿Dónde está la gomita? Estaba acostumbrado a la otra configuración. Ahí está. Si vos tenés, por ejemplo, límite para z tendiendo a 3 de z menos 3 al cubo por f de z, ¿sí? Esto, lo que te queda es la serie de arriba multiplicada por z menos 3 al cubo. Esto te da B3, que llamamos W0, ¿no? Si vos ahora querés el B2, ¿sí? Hay que mirar efectivamente la forma en que quedó z menos 3 al cubo por f de z. ¿Cómo quedó esto? Quedó b sub 3 más b sub 2 por z menos 2 más b sub 1 por z menos, no, z menos 3, no, z menos 2, z menos 3 al cuadrado más todo el resto. Efectivamente, si vos derivás, si esto lo derivás, te da el b sub 2. Y si lo derivás 2 veces y lo dividís por 2, te da el b sub 1. Sí, sí, esa es la idea. Bueno, fíjate que es más fácil hacer esto, ¿sí? Hacer esta cuenta, digamos, z menos 3 al cubo por f de z, derivarlo y obtener el término b sub 2, que desarrollar todo para buscar el término b sub 2. Es más, si esta fuera una función impar, por ejemplo, si f de z fuera impar, vos sabés que el b sub 2 no está, porque los b sub 2 es una potencia par. Entonces, tenés que calcular solo dos términos, el b sub 3, que es el que sale de acá, ¿sí? De esta cuenta, y el b sub 1, que es el residuo. Bueno, esa algunas veces es útil, esa fórmula algunas veces es útil. Perfecto, gracias. Quería chequearlo nomás. Sí, sí, eso está muy bien, está muy bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta y quieren, empezamos con algo de lo que viene en la clase que viene, de lo que viene en la clase que viene, del tema de la clase que viene, que es integrales impropias, como quieran. Yo les avisé que iba a hacer consultas. O saben todo, cosa que es fantástico porque son fáciles de corregir los exámenes, todo bien hecho. ¿No tienen preguntas? Pero voy a dejar de grabar, porque total. Stop recording. Stop.